Buenos días, compañeros. Bueno, sean todos bienvenidos a las conferencias de conocimiento de sí mismo. Hoy estamos en horario de prácticas guiadas matutinas, donde, como todos los jueves, pues hacemos el estudio de algún defecto psicológico. Entonces me van a dar unos minuticos mientras voy compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio al estudio de este yo. Entonces vamos a ir revisando el audio. Sí, sale con un poco de retraso, pero sí se escucha. Bien, bueno, como les decía, dándole la bienvenida a todos los que se vayan uniendo al estudio del día de hoy. Recordemos que si hay algún aspecto de este yo, pues que alguno haya observado, pues puede irnoslos dejando en los comentarios y de esa manera pues vamos ampliando el estudio de este defecto psicológico. Recordemos que es importante el que lleguemos a comprender la importancia de trabajar nuestros defectos psicológicos en meditación reflexiva, porque de esa manera pues vamos viendo muchos más detalles, vamos desestructurando el yo en esos detalles mucho más pequeños, como veíamos ayer en la conferencia de la técnica para disolver el yo, los detalles, donde en la medida en que vayamos eliminando esos detalles más pequeños del defecto psicológico, de esa manera, pues el defecto va dejando de alimentarse a través de nuestra energía y de esa manera vamos restándole fuerza hasta que llegamos al punto, pues, de eliminar por completo al defecto psicológico. Entonces, este es un trabajo que inicia cuando empezamos a hacer el trabajo, o sea, cuando nos ponemos manos a la obra en observar cómo cada uno de nuestros defectos psicológicos nos identifica en el diario vivir o incluso pues cómo ha llegado a identificarnos en otros momentos, en otras situaciones donde pues traemos a recordación esas imágenes de esos sucesos, donde vamos a detallar allí en nuestra mente pues qué fue exactamente lo que sucedió, cómo fue que alimentamos ese defecto. Buscaríamos esas escenas donde se haya manifestado el yo de una manera más fuerte, de manera que podamos conseguirle mucho más detalles y de esa manera pues es que hacemos los estudios y vamos trabajando en desestructurar ese defecto psicológico. Entonces recordemos también pues que un defecto psicológico es como una cebolla donde vamos quitándole esas capas grotescas de encima en principio y mientras vamos desarticulando el yo en su parte gruesa pues vamos viendo cada vez más detalles. Entonces el día de hoy vamos a ver uno de esos yoes buenos que recordemos que veíamos en la conferencia de ayer, que esos yoes buenos terminan camuflajeándose como conciencia, como que o sea, es algo que no debemos trabajar porque en realidad no es algo malo, porque eh, vemos como que más bien está desarrollando nuestra espiritualidad y en realidad no se llega a comprender lo que hay detrás del defecto psicológico. O sea, no es que no podamos ser bondadosos, pero cuando eliminamos todos los condicionamientos del ego, es cuando va a nacer en nosotros lo que es la verdadera bondad, o sea, la bondad de nuestro ser que ya no está condicionada por el ego. Entonces es llegar a observar pues todos esos aspectos que nos llevan a ser bondadosos para ver, o sea, qué es lo que me convierte en bondadoso, qué es lo que hay detrás de esa aparente bondad, qué es lo que hay detrás de ese, sí, o sea, yo doy, yo comparto lo que tengo, sí, pero ¿qué hay detrás? Entonces eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ir dando entonces inicio con este yo bondadoso. Recordemos que allí vamos a observar, recordemos que esa meditación reflexiva la hacemos por 10 minutos
O sea, ahora mismo pues voy a empezar a hablarles de algunos aspectos de este yo y posteriormente hacemos una meditación reflexiva interna de 10 minutos donde pues podemos empezar a eliminar cada uno de esos aspectos que vayamos observando en nuestra psicología de este defecto psicológico. Entonces, bien, en este yo bondadoso se mueven muchas veces muchos defectos psicológicos detrás de este yo bondadoso. Y es que en realidad si nos ponemos a ver, este yo no da una puntada sin dedal. Muchas veces en esas situaciones donde contribuye en algo, pues siempre está como que midiendo el que una vez que yo le doy algo a alguien, pues entonces esa persona está en deuda conmigo. Y recordemos que ese es un proceso que se da incluso por debajo de nuestra razón. O sea, el defecto se va alimentando por allí, haciéndonos sentir como que esa persona nos debe algo. Porque, y eso lo podemos observar, cuando hemos ayudado a alguien y esa persona hace algo que uno siente que es en contra de uno o que en algún momento nos lleva a la contraria, y entonces el yo se resiente porque dice, y tan mal agradecido que es este, o sea, tantas veces que lo he ayudado. O cómo es posible que el orgullo se resiente donde, y porque este actuó en contra mía, pues ahora no lo ayudo más. Entonces allí vemos cómo en realidad no damos de una manera, o sea, no con la bondad de la conciencia, sino con el condicionamiento del ego que está esperando algo a cambio, que está sintiendo que esa persona a la que le hemos ayudado de alguna manera, pues está en deuda con nosotros. Entonces allí es pues donde se genera incluso el librito de cuentas, porque ya estamos como que anotándole, o sea, este me debe este favor, aquel otro me debe este favor, este no debería meterse conmigo porque le ayudé en esto o en aquello o en lo otro. Y muchas veces en la medida de la ayuda también se ve como que se siente el nivel de compromiso que la persona tiene con uno. O sea, si hay alguien a quien hemos ayudado mucho más, que puede ser incluso alguien de la familia o que puede ser algún vecino o una persona en particular a quien hayamos ayudado de una manera un poco más, digamos, consecuente, pues entonces se genera como que ese sentimiento de compromiso de la persona hacia nosotros como más grande. Y entonces la persona incluso puede estar desarrollando yoes tiranos a través de ese orgullo, donde incluso busca también desarrollar yoes magos negros, donde pretende manipular a la persona. O sea, donde esa persona a quien tanto le ayudo, pues debe escuchar mis consejos, debe hacer lo que yo diga, porque es que yo estoy buscando que le vaya mejor, yo estoy queriendo ayudarle en su camino, que muchas veces pueden ser incluso hasta nuestros hijos, puede ser algún familiar, donde uno en ese estado tirano, pues está pensando que la persona debe hacer lo que uno dice, porque uno sí sabe, porque uno tiene más conocimiento, porque uno sí estudió, y todos esos yoes de nuestra personalidad que nos hacen sentir que nosotros sí conocemos la verdad, o incluso porque tenemos el conocimiento y entonces nos sentimos de que, o sea, es que ya yo tengo ciertas facultades donde esa persona pues debería hacer lo que yo diga. Y entonces allí incluso desarrollamos esos yoes mitómanos, donde la persona se siente que ya es alguien de valor. Entonces se mueven mucho esos aspectos del yo místico, o sea, donde la persona se siente que ya está avanzada, cuando en realidad pues avanzado se puede considerar una persona que ya haya pasado a la segunda montaña, o sea, una persona que ya haya tomado camino directo y que ya se haya convertido en un maestro. Mientras pues sencillamente somos personas tratando de hacer un trabajo, pero en ese camino que es difícil pues pueden suceder muchas cosas. Entonces, mientras no llegamos a ese punto de la toma del camino y tomar el camino directo, pues en realidad pueden suceder muchas cosas que sencillamente pues nos devuelvan a cero o sencillamente pues nos lleven a la involución. Entonces eso hay que llegar a comprenderlo porque se desarrollan muchos yoes de orgullo donde pues en realidad no hay
mayor cosa que valga en nosotros, porque mientras no se logre desarrollar esa fuerza interna en nosotros, ese Dios particular en cada uno de nosotros, y que llegue a ese punto de ya haber permitido que nazca la fuerza de Cristo en nosotros, pues en realidad nada es certero. Entonces, en este yo, pues también hay muchos aspectos donde la persona eh, siente que está haciendo, se está comportando como corresponde a la sociedad. O sea, ese yo bondadoso busca conocer los parámetros de la sociedad. Ah, bueno, que si ayudo a alguien que esté en situación de calle, o que las personas van a ver que tal persona de mi comunidad es una persona que necesita, y entonces que me vean que yo voy, que le ayudo y que le suministro algo. Muchas veces incluso se ve, y hoy en día muchísimo más a nivel de las redes sociales, donde las personas incluso hasta se convierten en youtuber, que son de ese tipo de personas que van y le llevan mercados a una familia, o que van y le compran toda la mercancía a un vendedor ambulante, a un viejito o a una, perdón, a una señora mayor o a una señora que tiene unos niños. Y resulta que monetizan sus páginas, y es muchísimo más el dinero que perciben que el que llegan a donarle a estas personas. Entonces se graban haciendo aquellas donaciones de sí tan bueno, llevándole un mercado a una persona, entregándole un dinero, haciendo realidad el sueño de aquella persona, cuando en realidad pues no están haciendo el mayor esfuerzo. De paso que recordemos que cuando se trata de caridad, pues debe ser algo que uno entregue sin esperar nada a cambio. Y cuando tenemos este yo bondadoso, en realidad siempre se está esperando algo a cambio. O sea, la persona incluso se desarrolla como vampiro, porque cuando la otra persona recibe el bien, por ejemplo, por allí vi de hecho en una oportunidad en las redes sociales a un viejito que le daban una bicicleta porque caminaba siempre un trayecto muy largo, y entonces le regalaron esa bicicleta, y el doncito, ay, lloró y, ay, usted tan bueno y no sé qué, y la otra persona está funcionando como un vampiro chupándole la energía a esa persona en ese estado emocional en que se pone, donde sí, usted, gracias, de verdad que es tan bueno y no sé qué. Aparte de que la persona pues también está allí con su cámara filmándose, vean al doncito que le provocó llanto, ese momento de felicidad tan grande, y allí está monetizando su página para también recibir lo suyo. O sea, él salió, fue a trabajar con la energía de los demás, y de paso pues lucrarse en ese yo bondadoso. Muchos aspectos incluso donde bueno, ese aspecto de la caridad, que también tiene otra parte, donde recordemos que la caridad, en el aspecto del sacrificio por la humanidad, la caridad no llega a conseguirnos mucho dharma, porque recordemos que la caridad soluciona el problema de una persona, pero por un día, por un momento en particular, pero no llega a darle algo que le genere un cambio radical en su vida. Cuando nosotros entregamos el conocimiento, ya son las herramientas para que una persona pueda hacer un cambio radical en su vida y pueda salir incluso de esa situación de pobreza o de dolor o de sufrimiento o de angustia, y pueda entonces incluso hacer el trabajo de autorrealizar a su ser interno. Entonces allí es donde, entregando el conocimiento, sí en realidad logramos conseguir Dharma. No se debe recibir dinero cuando entregamos el conocimiento, precisamente porque estaríamos haciendo lo mismo que estos youtubers. O sea, se estaría haciendo del conocimiento un negocio. Y recordemos que cuando se trabaja con dos fuerzas distintas, se genera una tercera fuerza que es destructiva, y allí pues se terminaría dañando el conocimiento. Entonces, por eso debe entregarse de una forma pura y sin esperar nada a cambio.
Entonces, cuando la persona lo entrega e incluso está esperando el que, no, yo te entrego el conocimiento o yo fui a explicarte algo a tu casa del conocimiento que tú no entendías y resulta que tú me dices, ay, bueno, te tengo este regalito por aquí y, ay, sí, bueno, qué chévere. Empieza allí uno a recibir entonces algo que significa algo económico de alguna de una o de otra manera. Entonces, cuando decimos que es sin esperar nada a cambio, es porque, o sea, es desinteresadamente, o sea, es sin esperar nada de la otra persona. Bien que sea Raúl, a Pedro, a María, a Ramón, a quien sea que le estemos entregando el conocimiento, debe ser entregado completamente sin esperar nada a cambio. En cambio, cuando uno hace cualquier tipo de donaciones en este yo bondadoso, siempre está como esperando ese agradecimiento, está incluso, ay, bueno, salimos varias personas a donar una ropa o a ofrecer unas consultas que se van a hacer gratuitas y entonces, pero nos mandamos a hacer una franela que diga, somos el grupo no sé qué y que me vean que yo, fulanita de tal, con mi ropa de tal grupo, pues somos los que estamos haciendo la donación. Entonces, en ese querer mostrarnos para generar en las personas ese sentimiento o esa sensación de que nosotros somos buenos, ya allí estamos recibiendo incluso pues nuestro pago. O sea, ni siquiera las moneditas que generan este tipo de sacrificio por la humanidad, o sea, en estas donaciones, pues no estaríamos ni siquiera logrando las moneditas porque ya esas moneditas las estamos recibiendo en toda esa alaraca o todo ese mostrarnos en ese entregar lo que estemos entregando en ese momento. Entonces, mucho que hay que observar de este yo, porque solamente cuando eliminemos el yo es que vamos a poder llegar a comprender qué es lo que es ser bondadoso en verdad, o sea, qué es lo que es la bondad de la conciencia. Muchas veces estamos condicionados eh, en aspectos de la manipulación, donde llegamos a pensar incluso que somos la única posibilidad de esa persona, o incluso hasta de algún animalito, donde muchas veces llegamos a adoptar algún animalito y resulta que entonces ese animalito lo sometemos, lo tiranizamos de una manera a veces hasta cruel, porque o sea, fuimos su única posibilidad, entonces debe hacer lo que yo diga, debe amoldarse a mis requerimientos y entonces de esa manera pues terminamos siendo bastantes tiranos y bastante perversos con el animalito. Y de esa misma manera incluso pasa con personas. Una persona llega a adoptar a un niño y muchas veces lo tiraniza y termina viéndolo como que, o sea, pero es que me debería estar agradecido para toda la vida. Y la persona puede pensar, sí, bueno, es que no, yo lo veo como mi hijo, lo amo, pero esa sensación interna donde nuestros defectos psicológicos nos convencen de que esa persona nos debe la vida, llega a generar mucha perversidad de la persona hacia el niño o hacia aquella persona a la que ayudamos. Porque como les decía, pues llegan a desarrollarse yoes muy perversos respecto a ese agradecimiento que se espera de la otra persona. Hay aspectos de este yo donde se mueve mucho lo que es el menor esfuerzo. Hay personas que en ese yo bondadoso pues dicen, no, es que yo trabajo para tal asociación sin fines de lucro y para tal otra y para tal otra y hago donaciones a nivel de todas, pero en realidad cuando la persona hace esa introspección, ¿qué es en realidad lo que logra donar? Pues del volumen de ingreso de la persona muchas veces no llega a ser ni siquiera un 0, tanto por ciento. O sea, llega a ser un monto que en realidad para la persona no significa absolutamente nada. Y recordemos que incluso pues eso lo dicen algunos maestros, o llegó a decirlo incluso hasta el maestro Jesús, o sea, una persona que teniendo mucho
da un 10% o un 1%, pues no llega a ser mayor cosa que la persona que solamente tiene dos moneditas y entrega una, pues allí está entregando un 50% de su capital. Entonces no es el valor de lo que uno está entregando, sino el valor que significa para la persona. O sea, que está entregando el 50% o el 100% de lo que tiene porque está viendo en la necesidad de la otra persona, pues o digamos ese dolor que quiere solventar y que como la persona pues ha llegado a pasar situaciones difíciles, entonces siente como que la necesidad de, bueno, ya yo en este momento, o sea, puede llegar una persona a pensar, donde diga en este momento, pues ya yo comí, ya mis hijos comieron y lo que me queda es esto, pero bueno, o sea, a lo mejor ahora más tarde pues resolvemos y esta persona pues sí está en una situación demasiado fuerte y entonces llega a entregar eso que tiene y está entregando todo lo que tiene muy distinto a una persona que tiene empresas, ingresos que muchas veces no llega ni siquiera a medir y viene y le piden una donación y saca del sencillo más el billete más pequeño, más feíto, puede estar hasta roto y ajá, eso es lo que da. Para la persona puede significar el que le resuelva el inconveniente por ese momento, pero para la persona ese yo bondadoso, pues en realidad no está dando nada que le signifique ni siquiera el más mínimo declive en su economía. Entonces allí vemos cómo muchas personas, en función de lo que tienen, pues en realidad no dan mayor cosa. A veces llegan a donar ropa o zapatos o algo que tienen en su casa, pero siempre terminan como revisando, o sea, qué es lo que está más dañado, qué es lo que está más estropeado y eso es lo que van donando. Pero pueden tener muchas cosas que no usan, que no necesitan y no lo donan porque no, pero es que esto está buenecito, ¿no? Y si llego a necesitarlo, pueden tener 3, 4, 5 más de ese mismo, pero no, es que ese está en perfectas condiciones, ese lo compré hace 2 meses, aunque la persona sienta no me lo voy a poner, no me hace falta, pero no, no lo quiere donar tampoco, porque este yo bondadoso en realidad llega a ser muchas veces muy egoísta. Entonces son muchos aspectos que tenemos que llegar a observar, o sea, esos aspectos que de nuestros defectos psicológicos que no nos llevan en realidad a ser bondadosos, sino a desprendernos por apariencia solo de aquello que no nos va a significar mayor inconveniente. Entonces, no es que debamos, digamos, estar entregando todo lo que tenemos a todo el que vaya llegando, porque eso también pues tiene que medirlo nuestra conciencia y cuando estamos allí en el aquí en el ahora siempre nuestra intuición nos va a permitir percibir qué es lo que debe hacerse en ese momento. Entonces hay oportunidades en las que uno apenas viendo a la persona ya uno siente debo colaborar, pero hay muchas situaciones donde la persona viene con una cara y una cosa y mostrando un papel y mostrando que tiene una herida por aquí y uno siente intuitivamente que no debe colaborar. Pero cuando se mantiene uno en autoobservación, cuando uno está observando que por allí hay un yo tacaño que no quiere soltar el dinero que tiene, que hay un yo muchas veces egoísta, esos yoes que para nada son empáticos y entonces pues están allí, no, 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 a todo el que llegue, no. Entonces eliminar cada uno de esos para que se pueda manifestar nuestro ser interno y allí podamos percibir a través de la intuición si debo colaborar o no debo colaborar. Porque nuestro ser interno, pues recordemos que él sí conoce pues cómo son las cosas, cómo se mueven las cosas, qué defectos psicológicos incluso puede estar teniendo la persona si lo que está es manipulando una herida que tiene y lo que está es pidiendo un dinero para ir a emborracharse o para ir a drogarse. Entonces, pues allí estaríamos contribuyendo con el vicio de la persona y estaríamos incluso ligándonos al karma de la persona. Entonces, por eso lo importante es que observemos en ese momento en el que estamos allí frente a la persona que necesita, pues el percibir intuitivamente qué es lo que nos dice nuestro ser interno.
y muriendo a cada uno de esos detalles, egoístas, avaros, mendigos, codiciosos, orgullosos, alabanciosos, que, ay, bueno, pero es que allá está un vecino y allá está otro y allá está otro, no, yo mejor sí voy a sacar el dinero y a darle para que vean que yo estoy colaborando con el Señor. No, o sea, eliminemos esos yoes de orgullo, esos yoes vanidosos, esos yoes que quieren mostrarse ante la sociedad como que yo sí soy colaborador. O sea, una vez que eliminamos todo eso, allí es que podemos llegar a que se manifieste nuestra conciencia y allí sí percibir si se debe o no se debe hacer la donación. Eh, Vamos a revisar por acá a ver si hay algún aspecto que no hayamos hablado. Este yo generalmente lo que busca es desarrollar como ese poder, eh, digamos, ese aspecto en que la sociedad nos percibe. Entonces llega es a alimentar esa posición de orgullo donde de mí nadie puede decir nada porque yo colaboro, porque yo siempre estoy dispuesto, porque yo las veces que puedo ayudar, ayudo. A quien me pide, yo pues estoy allí presto a ayudarle. Entonces se termina situando la persona es en una posición de orgullo, en una posición de poder, donde pues a través de esa situación de poder busca es manipular a las personas, porque entonces en el momento en que sea la persona quien dice algo la sociedad, pues se le escuche, se le preste atención porque esta persona tiene esa situación donde ha alimentado ese yo bondadoso y la gente lo ha visto y la gente lo sabe y de esa manera pues entonces lo que hace es manipular esa situación a su conveniencia. Eh, mm, Muchas veces este yo tiene también un aspecto donde eh, la persona puede manejarse en estos ámbitos que estábamos mencionando, donde colabora y hace y ajá, que la gente lo vea y no sé qué, pero como está en ese sentimiento de que me debe algo el mundo, ya la persona incluso se siente, o sea, es que debe estar Dios y yo allí al ladito me deben estar reservando un lugar porque pues yo soy bueno con todos, asisto a una escuela religiosa, allí hacemos donaciones, hacemos campañas para ayudar a los pobres o al orfanato o a la casa de viejitos. Entonces, o sea, ya hago tantas cosas, recogemos dinero para esos lugares, recogemos ropa, zapatos y los donamos allá. Entonces, una vez que la persona en algún momento tiene alguna situación difícil, recordemos pues que acá en el camino espiritual pues muchas veces nos prueban a través de tener inconvenientes en la economía, entonces allí la persona llega como que a resentirse con el ser interno, o sea, con Dios, que es ese ser interno en nosotros, donde, o sea, ¿cómo es posible? O sea, que a mí me vaya mal cuando yo siempre estoy presto a ayudar, cuando yo siempre he ayudado a todo el mundo, o sea, he sido tan bueno y cómo es posible que me vaya mal. Incluso cuando la persona llega entonces en algún momento a necesitar, porque pues recordemos que por ley de péndulo no siempre vamos a estar arriba. Entonces en alguna situación pues pudiera necesitar de otra persona y cuando no logran esa ayuda, pues entonces reniega, allí sí salen todas esos libritos de cuenta donde la persona, o sea, cómo es posible, no se puede confiar en nadie, es que todos son unos malagradecidos, es que la vida es injusta, eh, entonces allí se ve cómo toda esa supuesta bondad pues estaba condicionada por cada uno de estos defectos psicológicos que cuando no se ven alimentados, o sea, esos yoes de la avaricia, esos yoes de la codicia, pues entonces ven, o sea, o de repente no pude hacer este negocio porque fulano no me sirvió de fiador y no pude enriquecerme más, pues no es que es el colmo. Claro, cuando estaba abajo comiendo tierra, que yo lo ayudé, ahí sí, pero ahorita que yo lo que necesitaba era que me apruebe el crédito y él está allí en ese banco, no me hizo el favor, entonces
es un malagradecido, ¿cómo es posible? Por eso es que le va mal, de hecho debería irles peor. Allí vemos entonces todo lo que puede desplegarse una vez que la persona pues está bajo ciertas circunstancias, o sea, cuando ya no le sonríe la economía, pues entonces allí llega a ser la persona pues muy perversa. Entonces, todos esos son aspectos que debemos empezar a observar de este yo, porque recordemos que esos yoes buenos terminan siendo muy perversos. O sea, esos yoes llegan a estancarnos muchísimo en el camino, porque son yoes que uno dice, o sea, ¿para qué lo voy a trabajar? O sea, si yo soy buena, colaboro y voy y vengo y traigo y asisto a las reuniones para hacer las donaciones, o sea, ¿qué le voy a trabajar si eso es lo más lindo que tengo y lo más bello y lo más bueno que tengo? Pero fíjense todo lo que se puede estar desarrollando internamente en nuestra psicología. Y recordemos que somos ese 97% de ego. O sea, mientras no eliminamos esos yoes bondadosos, pues no se va a desarrollar la verdadera bondad del ser. Entonces, una vez que trabajamos estos yoes bondadosos, estos yoes buenos, allí es donde llegamos a comprender y a percibir lo que es la verdadera bondad. O sea, donde la persona puede llegar a desprenderse de algo y a veces ni siquiera lo recuerda. Entonces, es de esa manera. Y recordemos que de esa manera, incluso cuando uno está dando esas caridades, pues la caridad en realidad lo que nos consigue a nivel del trabajo interior, pues son unas pequeñas moneditas. O sea, no es que no se deba hacer caridad, pues en la medida que tengamos la posibilidad y estemos trabajando ese yo bondadoso para poder ayudar a quien en realidad nuestro ser interno comprenda que sí se puede ayudar, pues entonces de esa manera estaremos ganando esas pequeñas moneditas. Pero en realidad lo que nos va a permitir desarrollar un Dharma que sí vale la pena, un Dharma que sí nos va a permitir pagar las deudas kármicas que tenemos, pues es entregar el conocimiento, porque ya allí le estaríamos dando a la persona la oportunidad de hacer un cambio radical, o sea, la oportunidad de que salga de esa situación en la que está y que lo tiene en sus defectos psicológicos metido, o sea, una persona que, por ejemplo, no tiene para comer y tiene familia, tiene sus hijos, está en esa situación económica de sufrimiento y padecimiento donde lo tienen sus propios karmas. Cuando la persona llega a comprender y entonces revisa en su psicología cuáles son los defectos psicológicos que me tienen acá estancado en esta situación de miseria, pues entonces trabaja esos defectos psicológicos que generalmente son los defectos psicológicos de la fornicación, porque son los que terminan dañando la parte económica, pues allí es cuando la persona entonces logra hacer ese cambio radical en su vida y de esa manera pues sale de ese estancamiento y de ese sufrimiento en el que se encuentra. Eh, por acá nos saluda María Isabel. Bueno, buenos días María, bienvenida. Entonces, bien, recordemos que vamos a ver en el aspecto de, de la meditación, cuando empecemos a revisar, vamos a ver cada una de las sensaciones que se mueven cuando estamos ante estas situaciones de bondad. Recordemos que en las sensaciones tenemos que revisar todo lo que se mueve a través de nuestro cerebro motor instintivo sexual. O sea, la forma en que nos movemos, los gestos que hacemos, las sensaciones que se dan en el cuerpo, o sea, esas sensaciones de placer que se generan en el cuerpo cuando se está entregando algo a alguien y que genera incluso más sensaciones cuando se está tomando la fotico, donde ya uno siente, lo va a saber todo el mundo. O sea, voy a quedar posicionado como aquella persona, bueno, la más buena de todo el lugar. Entonces, esas sensaciones de placer que se generan en el cuerpo, que muchas veces hasta el sexo llega a activarlo, donde la persona se siente en esa posición de orgullo, en esa posición de poder, de que sí, o sea, contribuyo con la sociedad, genero el cambio. Es que, o sea,
me necesita la sociedad para que pueda funcionar de una manera positiva. O sea, muchas cosas a nivel de nuestro pensamiento, a nivel de nuestras emociones y a nivel de esas sensaciones de placer, eh, esa forma incluso que uno pone en el cuerpo de, o sea, es que sí, o sea, estoy donde es y estoy haciendo lo que corresponde. Entonces, esas sensaciones de seguridad, esas, aparte de las sensaciones de placer, y observar cómo muchas veces se activa nuestro sexo en esa posición de orgullo, cada una de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, esas emociones de alegría, de satisfacción, de estar haciendo lo correcto, de estar contribuyendo con otros. Todo eso tenemos que observarlo, observar incluso la parte de las emociones negativas, cuando entonces aquellas personas con quienes hemos sido bondadosos pues no devuelven el favor y entonces cuáles son esas emociones que se generan, porque este yo bondadoso muchas veces está muy lleno de miedo. O sea, termina como que si yo quiero colaborar con las personas, así sea con lo poco que tenga, porque tiene ese miedo, en algún momento pudiera ser yo y que bueno, pueda conseguir de una o de otra manera, pues que otro me ayude y que otro me dé y que me hayan visto de manera de que cuando yo necesite, pues entonces digan, ah, no, sí, es que esa es la señora que por allá colaboraba en tal cosa y vamos a ayudarle. Entonces, ese yo está muchas veces muy lleno de miedo, esa emoción hay que observarla. Eh, Esas emociones de ira, cuando el yo no se ve en ese aspecto recompensado, donde entonces eso le genera ira, le genera odio, resentimiento, sentimientos de venganza, eh, llega incluso a desearle mal a otras personas, llega a resentirse con el ser interno, porque cómo es posible, o sea, yo tan bueno que soy y cómo me va a ir mal y cómo es posible que esté pasando por esta situación, porque a mí yo no me lo merezco. Todas esas emociones hay que observarlas y eliminarlas. Allí nos ayudamos con las preguntas, el por qué, el para qué, el cómo. Hay que revisar también las canciones psicológicas que se generan, donde uno muchas veces está allí con una canción psicológica, si no está en autoobservación, muchas veces no llega a percibirla. Pero muchas veces esa canción psicológica está, o sea, es que yo soy una persona buena, es que sí, a mí me debe ir bien, llega y le pasa algo por allí a uno, alguien dice un buen comentario y se alimenta el yo del orgullo y dice, claro, es que hablan bien de mí porque es que yo soy bueno, o sea, yo soy bondadoso, sí, está bien. Y allí vamos generando como que esa pequeña canción psicológica, ese bla bla allí en la mente donde sí, es que yo soy así, sí, yo soy bueno, sí, tienen razón, es que yo soy una persona que merece, es que las personas y hasta Dios debe favorecerme porque yo soy bueno. O sea, internamente se va tejiendo esa canción psicológica y la persona si no llega a percibirlo, pues está alimentando muchos yoes de orgullo, esos yoes vanidosos, esos yoes de la prepotencia, de la soberbia, donde pues en realidad nos va a llegar a estancar muchísimo en la obra del ser porque recordemos, estos defectos psicológicos son muchas de esas pequeñas raicitas que tienen atrapada muchísima conciencia, porque fíjense, estamos viendo un yo bueno, un yo bondadoso y ya hemos mencionado pues muchísimos detalles. Entonces, todo eso hay que observarlo, ese por qué, ese para qué, ese cómo, o sea, por qué hice esto, para qué lo hice, cómo lo hice, o sea, buscando manipular, buscando generar qué, o sea, qué hay detrás de esas buenas acciones y revisar la acción consciente. O sea, allí, cuando estoy allí, ¿cómo llego a saber si en eso que me están pidiendo y que en ese momento estoy, colaboro o no colaboro, pues cuál sería la acción consciente? Entonces allí tenemos, como les había mencionado, que observar esa parte que siempre, o sea, recordemos que en un yo siempre está la parte positiva y la parte negativa, o la parte activa y la parte pasiva. Entonces siempre va a haber una parte diciendo, no, no le des porque, no, y si es un loco, no, y si es no sé qué, no, no lo hagas por esto, no lo hagas por aquello. Y por el otro lado están los otros yoes, los yoes positivos. Ay, pero ¿y qué va a decir la gente? Ah, pero mira, ya está la vecina. Y bueno, y es que vino acompañado
de un líder religioso, ¿no? Y es que de paso está con un niñito que se va, qué sé yo, va a pensar o va a decir o está diciendo que tiene hambre. Entonces son muchas cosas las que uno allí tiene que estar midiendo, muriendo ante todo lo que se va presentando, esa parte positiva, esa parte negativa, y allí es donde se llega a manifestar nuestro ser, porque allí es donde percibimos a través de nuestra intuición qué es lo que debo hacer. Entonces, para llegar a esa acción consciente solamente se logra a través de la muerte psicológica cuando nos mantenemos en el aquí, en el ahora, observando cada uno de esos yoes positivos, esos yoes negativos, eliminando esos dos aspectos y allí es donde percibimos pues cuál es la acción consciente. Entonces, bueno, vamos a dar los 10 minuticos donde vamos a empezar a revisar cada uno de esos aspectos que hemos mencionado. Si cada uno de ustedes cuando están haciendo la práctica observan, ah, bueno, es que yo también observo esto, eh, eh, algún aspecto pues que yo no haya mencionado, pues entonces también trabajen esa parte que le ven. O sea, cuando empezaron con las preguntas, con el por qué, el para qué y cómo, donde ya nos vamos yendo como que a lo más particular de la psicología de cada uno de nosotros, pues entonces allí cada uno observa esa parte más minuciosa en su propia psicología y allí le va buscando cada vez más detalles, en ese por qué, en ese para qué y en ese cómo. Incluso en ese desde cuándo pienso de esta manera. O sea, ¿desde cuándo me hice bondadoso de esta manera? ¿Desde cuándo estoy alimentando este yo bondadoso? Entonces, muchos aspectos que observar de este yo. Vamos a dar los 10 minuticos para que entonces empecemos a observar, pues, en nuestra psicología cada uno de esos detalles. Vamos a hacer una pequeña petición a nuestro ser interno para la asistencia eh, en esta observación que vamos a hacer interna, en esta meditación interna. Vamos a cerrar nuestros ojos y hacemos cada uno una petición a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, para que nos asistan en esta meditación reflexiva donde estamos estudiando este yo bondadoso. Cada uno lo hace con sus propias palabras a nivel interno. Muy bien. Vamos entonces a poner el temporizador y vamos a revisar este yo bondadoso. Hagamos una respiración profunda. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Y vamos a empezar a observar este yo. Recordemos pedir muerte a cada uno de los detalles que vamos percibiendo de estos que mencionamos y como les decía, de cada uno que ustedes vayan observando. Cuando vemos a la persona y de alguna manera, pues incluso nos genera algún tipo de incomodidad, porque viene una persona de repente, un mendigo que huele mal, que está mal vestido, y eso nos produce incluso muchas sensaciones de asco, de repulsión, todo eso también debe ser observado y eliminado.
Tendríamos que observar también en el aspecto emocional, cuando alguien viene a pedirnos algo, muchas veces se mueve en nuestra emoción el que vemos que la persona viene triste o que viene como que si hubiese llorado o que viene con el muchachito con la carita. Allí muchas veces se mueve la parte emocional y esos aspectos también hay que eliminarlos porque recordemos que allí se manifiesta el yo de la empatía, donde terminamos mezclándonos en la situación que la persona nos quiere mostrar, pero no llegamos a percibir más allá de lo que la persona nos quiere mostrar. Cuando se elimina ese yo empático, ese yo que se identifica con la emocionalidad de la persona, allí es donde podemos percibir a través de la intuición qué es lo que hay detrás. Entonces, si en realidad pues sí es una emoción natural y sí corresponde hacer la donación, pues allí vamos a percibirlo a través de nuestra intuición. Entonces, no ligarnos con esa emocionalidad, no identificarnos, sino eliminarla para que pueda manifestarse nuestro ser. Entonces, aspectos que también tenemos que revisar. Allí tenemos que revisar también esos apegos que tenemos con las cosas materiales cuando decimos que vamos a hacer una donación de ropa, de zapatos y esas cosas, y entonces tenemos esos apegos hacia esas cosas y no las queremos soltar. O sea, muchas veces estamos así como que no, o sea, no nos los ponemos hace un año o quizás hace más tiempo, pero no lo queremos soltar. Entonces allí también hay que eliminar pues cada uno de esos apegos.
bien. Bueno, vamos a dar gracias a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina por la asistencia en la práctica. Cada uno con sus propias palabras internamente. Y bien, bueno, vamos a dar por culminada la práctica. Acá pues vemos que se fue la luz, pero el bombillo de emergencia pues alcanzó hasta terminar la práctica. Bueno, viendo que no hay preguntas, no hay comentarios, recordemos que cada uno ya en su casa pues puede observar mucho más detalles de este yo. Puede incluso a partir de ya haber hecho el estudio, pues entonces empezar a percibir cómo este yo se manifiesta en marcha, como ya habiéndolo estudiado, recordemos que esas chispitas que liberamos a través de la muerte psicológica, bien sea en marcha o bien sea en meditación reflexiva, esas chispitas ayudan a que cuando uno se ve en una situación similar, pues esas chispitas ayudan a que uno pueda tener más amplio el nivel de autoobservación. Entonces allí está uno como más atento a qué es lo que sucede en esta situación, qué es lo que empiezo a percibir, empiezo a eliminar ya de instante en instante, y de esa manera es que vamos entonces desarticulando el yo. Si llega a suceder una situación donde llegamos a identificarnos, pues entonces hacemos otra meditación reflexiva para revisar qué otras cosas se movieron, y de esa manera pues sí podemos terminar de completar el estudio donde eliminamos por completo el yo psicológico. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá, como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto del día, y ya nos veremos en las actividades de la página. En la tarde estaríamos pasando el material de de la conferencia de ayer, y el link en YouTube de este estudio. Ya para la próxima semana pues estaríamos viendo otro defecto psicológico. Recordemos que si tienen alguna sugerencia pues pueden enviárnoslos al privado para los posteriores estudios que nos corresponden los días jueves. Entonces, bueno, que tengan un feliz resto del día. Hasta la próxima.